Muy buenas noches y sean todos bienvenidos nuevamente, como cada 8 días, a nuestra transmisión de Teología Sistemática. Es un gusto el poder compartir semana tras semana con ustedes acerca de los atributos de Dios, la esencia y el carácter natural de nuestro Creador y nuestro Señor. Estamos contentos porque nos permite una semana más el poder transmitir, una semana más el poder llegar a sus hogares, una semana más el poder desarrollar estos hermosos temas que son esenciales, importantísimos para la iglesia de este siglo, puesto que vivimos en un siglo donde la teología se ha corrompido, ha entrado una serie de teologías fuera de la esencia bíblica, han entrado maestros falsos, han entrado corrientes que no son nada sanas, y creo que la iglesia está en una crisis teológica fundamentalmente bíblica, y recuperar estos temas en esencia bíblica es importantísimo. Así es que este es mi deseo, que este no solamente quede aquí con nosotros en la iglesia Ebenezer, sino que pueda llegar a otras personas, a otras iglesias, a otros hermanitos en cualquier lado del mundo. Es un gusto el poder compartir con ustedes esta serie. Hoy nos corresponde, como dije hace 8 días, iniciar nuevamente retomar los atributos de Dios, pero la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Como lo podríamos llamar de alguna manera, los atributos morales o atributos comunicables. Recuerden que estuvimos viendo algunos atributos, 10 atributos anteriormente, que fueron naturales o incomunicables. Esto no quiere decir que estos 10 sean los únicos, no, sino por falta de tiempo y de espacio, pues no podemos compartir todos, ¿no? Faltaron muchísimos más por compartir, pero espero en el Señor que estos 10 atributos naturales o incomunicables hayan ampliado el panorama de quién es Dios en esencia. Ahora nos corresponde estudiar 10 atributos morales o comunicables, y es parte de que la iglesia de alguna manera conoce, ¿no? Creo que son los atributos un poco más conocidos, algunos quizás no, y vamos a ir desarrollando conforme estas semanas esos atributos. Hoy nos corresponde un atributo realmente interesante donde la iglesia cristiana puede descansar en este siglo, y es precisamente la misericordia de Dios. Esta semana nos corresponde estudiar la misericordia de Dios, y como es un atributo moral y comunicable, esto demanda demasiado del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se cumple lo que el Génesis 1:26 dice, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, está hablando precisamente de una semejanza de moralidad, y es donde Dios demanda del creyente o del mismo ser humano esa moralidad, ese estándar alto. Y es que la misericordia es algo que el ser humano tiene, o debería de tener, ¿no? Y a la luz de la Biblia hoy veremos realmente cuál es la misericordia de Dios, ¿no? Vamos a analizar unos cuantos minutos, como cada 8 días, en cuanto a esta parte. Para esto tenemos que ir al libro de los Salmos, capítulo 136. Hay muchos textos, pero solamente en esta ocasión leeré ese texto porque realmente es muy interesante en cuanto a esta verdad. Salmo 136, y leemos todo el capítulo libro de los Salmos 136, y dice la palabra de la manera siguiente: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. El que hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia.
al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y al que mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. En él, que en el nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y si seguimos leyendo en el pensamiento del salmista en este texto, para todo recordaba la misericordia de Dios. Si ustedes leen con detenimiento, hace un recordatorio desde la creación hasta la tierra prometida. Hace un reencuentro el salmista desde la creación hasta la prometida, desde creación, Israel sacado de Egipto, derrotando a los reyes paganos y llegando a la tierra prometida. Y todo recuerda que fue por la misericordia de Dios. Eso lo analizaremos unos minutos más adelante. Pero creo que es algo sumamente interesante que cantemos este salmo. Y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es porque para siempre es su misericordia. Si Dios nos ha dado vida es porque para siempre es su misericordia. Si Dios nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado bienestar, es porque para siempre es su misericordia. Y todo lo que Dios nos ha dado es porque para siempre ha sido su misericordia. Su misericordia es infinita. Y es el único Dios que puede reclamar infinitud, por lo tanto, Él es infinitamente misericordioso, eternamente y para siempre, siempre va a ser su misericordia. La palabra misericordia aparece en el Antiguo Testamento y eso es extraordinario, 4 veces más frecuentemente que en el Nuevo Testamento. Es algo muy difícil de creer, pero es una realidad bíblica. O sea que en el Antiguo Testamento aparezca más veces la referencia de la misericordia de Dios, 4 veces más que el Nuevo Testamento, y esto es quizás muchos no lo puedan entender, y muchos cristianos quizás tengan la idea de que el Nuevo Testamento se hable más de la gracia, se hable más de la misericordia, se hable más del amor, pero es que realmente el Antiguo Testamento está repleto de esta verdad, porque Dios sigue siendo el mismo. Recordemos la inmutabilidad de Dios, que Dios sigue siendo el mismo de hoy y los siglos. O sea, no puede ser un Dios de misericordia del Nuevo Testamento y un Dios de no misericordia del Antiguo Testamento, un Dios de gracia en el Nuevo Testamento y un Dios no de gracia del Antiguo Testamento. O sea, Dios siempre ha sido el mismo. El problema es que no hemos leído correctamente la Biblia, pero la Biblia es que habla de demasiados textos. Solamente voy a referir un texto nuevamente, de hecho el capítulo que leímos en el Antiguo Testamento, y leeré otro referente al Antiguo Testamento, y es que es precisamente el profeta Isaías, capítulo 63, y vamos a ver realmente a la luz de ese texto, versículos 7 a 9, lo que dijo aquí el profeta acerca de la misericordia de Dios. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que las ha hecho según sus misericordias y la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mis pueblos son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dice el salmista: de las misericordias de Jehová haré memoria. Dice el profeta: haré memoria de todo lo que ha sido misericordioso. Y es lo mismo que confirma el salmista, perdón, es lo que sea el salmista y lo que confirma el profeta Isaías, de que siempre hacen memoria en cuanto a la misericordia de Dios. Tiene en mente la misericordia de Dios de una manera grande. Esto no es nuevo. Pensar que la misericordia de Dios, de repente Dios manda a Jesús y todo se vuelve misericordia y gracia, ¿no? Y esto es algo que los antiguos ya conocían, ¿no? Antes de que Cristo viniera, ya conocían y sabían que Dios era misericordioso de una manera amplia y grande. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver a alguien retrocederse o dolerse de una manera grave. O sea, Dios no menosprecia ni se regocija ni le da gusto cuando ve a una persona que se está doliendo. Y cuando hablo de una persona, hablo a niveles de diferentes escalas. Sea cristiana, no sea cristiana, sea ateo, sea creyente o no creyente.
Dios no se agrada, no se regocija y mucho menos menosprecia a esas personas que se duelen. Sí, por supuesto, hablaremos en un momento determinado de la santidad de Dios, pero esto no quiere decir que la misericordia esté despegada de la santidad, ni la gracia o la fidelidad de Dios esté despegada de la misericordia de Dios. Por lo tanto, que Dios se duele cuando ve a alguien sufrir, porque Dios es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios, según el Antiguo Testamento, tiene un cierto significado. Veremos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento se refleja y nos lleva a lo mismo, pero de una manifestación totalmente distinta. En el caso del Antiguo Testamento vemos a Dios y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, y vamos de alguna manera a compaginar la misericordia que fue realmente en el mismo sentido. Por ejemplo, si leemos el libro del Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 25, vamos a ver lo que de alguna manera la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento tiene algún significado. Por ejemplo, antes de leerlo, quiere decir de alguna manera la misericordia de Dios que se inclina bondadosamente hacia alguien inferior, siente piedad por alguien y es un ser activamente compasivo. Ahorita quiero definir eso, activamente compasivo, porque hay una gran diferencia entre ser compasivo y en compadecerse. O sea, hay una gran diferencia, que Dios se compadece y no es compasivo, ¿no? Y Él es activamente o altamente compasivo, que es lo mismo que compadecerse. Y ahorita quiero de alguna manera definir o dar la diferencia entre ser compasivo y compadecerse, que no es lo mismo. En el Éxodo capítulo 2, versículo 23, leemos en el versículo 25 de la siguiente manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esta historia es muy conocida y muy interesante, y es un texto donde habla que el pueblo de Israel gimió. Un pueblo donde clamó desde las entrañas. Esto quiere decir la palabra gemido en este texto, que clamó con angustia y clamor desde las entrañas de lo más profundo de su ser, en angustia por la esclavitud, por la opresión y por la mala calidad de vida que llevaban los israelitas. Y dice que Dios los oyó, Dios vio la necesidad y Dios se compadece. Es lo mismo que, por ejemplo, yo podría citar, por decir un ejemplo, que nosotros de repente prendamos el televisor y miremos las noticias, y realmente la mayoría de las noticias es tragedia, cosas trágicas. Y puede pasar que murieron tantas personas por causa de un temblor, por causa de un virus, por causa de hambre, por causa quizás de delincuencia. Podemos ver muchas desgracias en la tele, y cuando vemos eso en el noticiero, pues lo que obviamente primero es pues, pobre persona, ¿no? Pobre anciana que está sufriendo en asilo totalmente sola, no sé, o sea, podemos ver en las noticias una cantidad de circunstancias terribles, y lo que hacemos es ser compasivos. No, nos podemos doler o de cierta manera podemos entristecer, pero ¿qué pasa? Apagas la tele, le cambias de canal, sales por algo que te hablaron, te sientas a comer y se te olvida. Haces otras actividades y se te olvida lo que en ese momento dijiste es pobre persona. Ese es ser una persona compasiva. Porque te dueles en el momento, pero se te borra el cassette y sigues con tu vida normal. Y compadecerse es otra cosa. Compadecerse es no solamente ver la situación, sino actuar conforme a esa situación. Y esa es una persona que se compadece. En el caso de Dios es eso. Dios no es un Dios compasivo, es un Dios que se compadece. Y esa es la gran diferencia. Aquí el texto es totalmente interesante. Dios pudo haber visto al pueblo de Israel gemir, clamar y verlos y decir, pobre pueblo, ¿no? Se lo buscó, pobrecitos, y hasta ahí puede haber llegado. Dios tiene muchos asuntos que atender, Dios tiene muchísimas cosas que hacer. Es un Dios totalmente ocupado todo el tiempo.
y quizás se le pudo haber ido en otras circunstancias su mente, ¿no? Hay que atender esto, hay que atender el otro, pero es que Dios no obra así como nosotros. Dios no es como nosotros. Pero parte natural de esa moralidad sí está en nosotros, que es la misericordia, y que tenemos que compadecernos. Y qué es lo que hizo, y eso, las enseñanzas de Jesús son claras, y eso lo vamos a ver, que Jesús mismo le dice a los apóstoles que tienen que aprender a compadecerse. Y esto lo vamos a analizar unos minutos más adelante. ¿Y qué es lo que hace Dios? Es compadecerse de Israel. O sea, no los deja al olvido. Dios no los deja ahí abandonados, sino que se provee de un hombre para que libere a Israel. Y vaya que Dios tuvo que batallar, no solamente para liberarlos. Si ustedes la historia, mandar a esas 10 plagas es un asunto complejo, en que el pueblo de Israel fuera liberado. Y no obstante sobre eso, caminar sobre el desierto con gente que murmuraba, y por supuesto que él sabía todo lo que iba a acontecer, y sobre todas estas cosas Dios se compadeció, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que la gente no iba a agradecer de una manera clara, sabiendo que la gente iba a murmurar, sabiendo que habría una circunstancia difícil, que serían 40 años de lidiar con Israel en el desierto. eh, Él decide liberarlos, él decide compadecerse y actuar. Entonces, esa es la gran diferencia. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se compadece, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el libro del profeta Jonás, era un pueblo que estaba destinado a la destrucción. Es más, Jonás era un hombre todo menos compasivo. No se compadecía del pueblo de Nínive, porque el único que él anhelaba es ver el juicio de Dios sobre Nínive. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Se compadece de ese pueblo. Insiste a Jonás y de una manera clara hace que Jonás vaya a predicar a esa ciudad. Jonás se rehúsa y Dios de alguna manera hace que Jonás vaya y predique el Evangelio, las buenas nuevas y la verdad de Dios a esa nación, hasta que se convierten. Y Dios limita su destrucción y su ira sobre esa ciudad. Pero para eso tuvo que haber una acción de parte de Dios. Dios no solamente miró el dolor, no solamente Dios miró el pecado, no solamente Dios miró la maldad de los hombres, sino miró más allá. Miró que esos hombres eran ciegos, que estas mujeres estaban perdidas, que necesitaban perdón, que necesitaban una nueva oportunidad. Y es lo que hace Dios, se compadece de esta nación y envía a Jonás para que esta nación sea destruida. Dios se compadece y vaya que esa nación fue salva en ese tiempo. Y podemos ver en el antiguo tiempo una cantidad de circunstancias donde Dios actúa de una manera compadecida hacia la humanidad, hacia el hombre. Y es que es esto, que Dios se inclina hacia una persona o alguien inferior y siente piedad por esa persona, por esas circunstancias. O sea, podemos ver, por ejemplo, a Lot, ¿no? Dios se compadece de Lot y lo saca de una ciudad donde estaba totalmente corrompida, cuando el mismo Lot decide ir a refugiarse a esa ciudad, ¿no? O sea, Dios actúa a favor de sus hijos, a favor de sus siervos, y siempre les ha dado oportunidad a la humanidad. En el Antiguo Testamento está un asunto bíblico floreciente en cuanto que Dios tiene misericordia de las circunstancias, ¿no?, que pasó el ser humano. Así es que pensar que el Antiguo Testamento es un Dios totalmente de pura ley, de un Dios cruel, un Dios totalmente alejado de la gracia y la misericordia, pues es que estamos alejados del Dios de la Biblia. Estamos muy lejos de conocer el Dios que la Biblia dice, porque el Antiguo Testamento, si usted lee desde el Génesis, como el mismo Adán y Eva, y esto es realmente grande, desde ese inicio, o sea, se ve la misericordia y cómo se compadece, ¿no? El hombre cae del huerto del Edén, se avergüenza de estar en la situación, y Dios se compadece de ellos, los vuelve a vestir. Y dice la Biblia que se proveyó de un animal y con las pieles de ese animal los cubrió su desnudez, cubrió su falta, cubrió sus pecados. Y esto, de alguna manera, se lo vemos como tipología, habla sobre Cristo y el sacrificio. Pero es que Dios en ese momento estaba compadeciéndose de ellos. A pesar de que habían hecho las cosas mal, a pesar de que habían pecado, a pesar de que habían deshonrado a Dios y habían desobedecido a Dios, Dios decide compadecerse de ellos. Esto es la misericordia de Dios. Desde un inicio, desde la caída del hombre, Dios siempre compadeciéndose del ser humano y dando una nueva oportunidad para que el hombre vuelva a regenerarse, ¿no?
Entonces, esto es del antiguo tiempo, pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, vemos a Jesús actuando con esa misericordia, compadeciéndose de las multitudes. Dice Marcos capítulo 6, versículo 34. Y habla sobre el texto de la alimentación de las 5,000 personas. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiéndole él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para 200 por 200 denarios y le demos de comer. Aquí hay un ejemplo totalmente extraordinario y la enseñanza de Jesús es clara. La enseñanza de Jesús es totalmente de un atributo de misericordia. Jesús está enseñando a una multitud y fue una enseñanza de muchas horas, porque el texto nos dice que ya avanzada la hora, o sea, ya era avanzado el día, ya había estado mucho tiempo con ellos y era momento de marcharse, pero mucha gente pues no llevaba economía, mucha gente vivía lejos, entonces era un asunto un poco complejo. Los apóstoles pensaban en su manera humana, su manera sin compasión, como Dios la tiene y como Jesús la tenía, de que la gente tendría que ser despedida para que fueran a comer a sus casas. Y vemos aquí Jesús de que los vio como ovejas que no tienen pastor y se compadeció, tuvo compasión, ¿no? O sea, los vio y tuvo compasión. Y es como nosotros podemos ver a muchos hermanos dolerse, es como nosotros podemos ver a muchos hermanos en una circunstancia difícil, es como nosotros podemos ver a una persona o un hermano de la iglesia que está pasando por un momento de economía trágico, de salud difícil, un momento complicado, y nos podemos compadecer y podemos decir: hermanito, vamos a orar por usted, hermanita, estaremos orando, que el Señor le bendiga. Pero no nos compadecemos. Y Jesús tuvo compasión de esas personas de tal manera que se compadeció. Y Jesús decidió decirle: pues hay que darles de comer. Y los apóstoles siguen insistiendo en su manera nada misericordiosa. Dice: ¿cómo quieres que vayamos a la ciudad y compremos pan para tanta multitud con 200 denarios? Eso no alcanza para nada. Y es donde Jesús empieza a actuar de una manera milagrosa. Y ustedes conocen el pasaje que hace la multiplicación de los peces y de los panes. O sea, Jesús se compadece y alimenta a esta multitud. O sea, dándoles las enseñanzas. Y Jesús le dice a los apóstoles, y estos hizo una enseñanza para la iglesia. Dice: denle ustedes de comer. O sea, Jesús diciendo: ustedes tienen que suplir esta necesidad. Ustedes tienen que actuar y tienen que compadecerse en medio de esta situación. Y no solamente vemos a Jesús enseñando esto en esta ocasión, podemos verlo en una de sus enseñanzas muy claras, donde él dice que si te dan una cachetada en una mejilla, pongas la otra, que si te piden que lleves la carga una milla, tienes que llevarle 2 millas, que si no tiene capa de la tuya, aún la que no tengas. Jesús da una enseñanza totalmente clara, y no solamente da una enseñanza, sino que también él obra. Aquella viuda de Naín que dice que iba caminando muy triste porque se le había muerto su hijo, el único que tenía, viuda y sin hijo, había quedado totalmente desolada. Iba la carroza fúnebre, iba el cortejo fúnebre, y Jesús providencialmente estaba ahí. Y puedo imaginar ese pasaje: aquella mujer que estaba dolida porque había perdido lo único que tenía. Un dolor de una madre es realmente muy fuerte, y Jesús lo entendía de la manera más clara. Y tuvo compasión a esta mujer. Y pudo pasar la mujer enfrente de él. Y Jesús se pudo haber dolido, hasta pudo haber tenido lágrimas, pero de ahí no puede haber pasado. No, una persona es lo que pasa, que puedes ver a una persona, un familiar, dolerse y también te duele, pero y hasta ahí. Pero Jesús no solamente se quedó ahí, fue más allá. Decide detener la carroza, decide detener toda esa tristeza, y en un momento determinado resucita a ese muchacho y se vuelve un momento de gozo. Se compadece de la situación
y vuelve la alegría y el gozo a ese hogar. Esto es la misericordia de Dios, la compadecencia de Jesús, ¿no? Y el caso de Lázaro, o sea, es un ejemplo totalmente claro, que en un momento donde sentían que Jesús los había abandonado, de que no había esperanza, de que el mejor amigo de él había muerto, decide compadecerse de la situación y resucita a Lázaro. Por supuesto que hay ahí una enseñanza y un propósito claro más allá de la misericordia, pero es que la misericordia de Jesús se vio claramente en la Biblia, ¿no? O sea, esto es una gran diferencia, y esto es lo que Dios en un carácter moral nos demanda como creyentes. Hacer misericordia, eso es la misericordia, no solamente derramar lágrimas de cocodrilo, no solamente decirse, hermanito, lo siento, vamos a orar por usted, y esto es válido, pero es que esto es ser compasivos, y hay que compadecerse, y esto es más allá de lo que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Y esto es una demanda que Dios nos demanda, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Y es que es un problema, los hombres son más compasivos que compadecientes, ¿no? Y esto quizás en el mundo sea natural, ¿no? Nada más dar una palmadita en el hombro y hasta ahí, pero es que un cristiano no puede quedarse ahí, un creyente no puede limitarse a eso, tiene que ir a las enseñanzas de Jesús, tiene que ir a las enseñanzas y al ejemplo que Dios ha dejado en la Biblia, y esto es claro, ¿no? Y a veces pensamos que, por ejemplo, cuando llegue el día del juicio desaparecerá toda esa misericordia de Dios, pero es que no es así. O sea, Dios jamás dejará desconectado o desaparecerá su misericordia como tal, porque Dios por tal eternidad siempre es y será misericordioso. O sea, Dios tiene suficiente misericordia como para abrazar el universo entero. O sea, su misericordia de Dios es amplia, es tan infinita, es tan profunda, que realmente lo que muchos hemos alcanzado a experimentar es solamente una parte, porque Dios es una misericordia totalmente profunda. Quisiera leer, por ejemplo, a veces pensamos que la cruz de Cristo, o Cristo en la cruz del Calvario, o el sacrificio de Cristo, fue como tal el inicio de la misericordia de Dios, y es que esto no fue así. Para esto quisiera citar a W. Tozer en cuanto a esto, y eso es sumamente interesante. Él dijo algo muy interesante en cuanto a esta verdad, se los voy a leer, y él dijo, por ejemplo, la cruz de Cristo, cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor, no podía volverse mayor porque ya era infinita. Tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. No, Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario. No que el Calvario nos dio la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera sido misericordioso, no hubiera habido encarnación, ningún bebé en el pesebre, ningún hombre en una cruz y ninguna tumba abierta. O sea, pensamos que Dios es misericordioso en la cruz, en que el Calvario nos dio la misericordia de Dios, o que la cruz o el sacrificio de Cristo apaciguó la ira de Dios y entró la misericordia de Dios. No, sino fue la misma misericordia de Dios que nos llevó precisamente a esa gran promesa de que Jesús moriría en una cruz del Calvario. No es que cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos, sí, teológicamente hablando es correcto decir que estamos en el tiempo de la gracia, pero es que no es que Dios haya iniciado un nuevo pacto de un nuevo carácter en el que Jesús muere, no, sino que ya se activa por medio del sacrificio de Cristo esa gracia. Pero es que desde el Antiguo Testamento, como venimos hablando, es que Dios siempre ha tenido misericordia y gracia, y eso fue precisamente lo que nos llevó a la salvación, ¿no? Eso fue precisamente lo que nos llevó a la esperanza viva de un sacrificio que en él podríamos descansar y refugiarnos de la ira de Dios. Y esto es una verdad totalmente absoluta, una verdad grande, y es el que el cristiano tiene que asombrar y adorar y reverenciar a ese Dios lleno de misericordia. De hecho, voy a leer nuevamente un texto del Antiguo Testamento en el libro de Lamentaciones 3:22, y es extraordinariamente claro este texto cuando habla de la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, Jeremías confirma lo que acabo de decir. Es que Dios, por causa de su misericordia, no consume a la humanidad. Por causa de su misericordia, no rayó de la tierra, no acabó con la humanidad, porque nunca decayeron. Todo lo contrario, fue esa misericordia que nos llevó al sacrificio de Cristo, que nos llevó a la nueva esperanza, a la promesa viva, y que nos ha dado hoy la oportunidad de ser sus hijos. No, esto es la compasión activa de Dios, Dios obrando, Dios haciendo algo para el bienestar de la humanidad. Dios es ocupándose y obrando para que el hombre tenga esa oportunidad. O sea, yo no sé si ustedes han concebido esa parte, siendo Dios un Dios de esa majestad, de esa magnitud, ocupándose y preocupándose y obrando a favor de la humanidad. Esto es digno de alabanza, esto es digno de admiración y de honra, queridos hermanos. La misericordia no puede cancelar el juicio o puede cancelar la expiación. Por ejemplo, pensamos que la misericordia de Dios sobrepasa el juicio de Dios, y eso no es cierto. Esto lo hemos estado hablando, que no hay un atributo ni mucho más grande ni más pequeño que otro. Todos están en una sintonía totalmente perfecta. Dios es perfecto, Dios no le falta ni le sobra nada de ningún atributo. O sea, Dios tiene una cualidad perfecta, y por lo tanto así de perfecto es su juicio, así de perfecta es su misericordia. No cancela el juicio de Dios la misericordia, jamás. Y esto es una teología que ha surgido por malos maestros, por malas enseñanzas, de que estando en la cruz de Cristo se cancela todo, no hay nada que pueda robar la paz, que no hay nada que pueda robar la salvación, no hay nada que pueda robar ni pueda hacerte daño, eres intocable, en pocas palabras. Y es una enseñanza fuera del Nuevo Testamento, fuera de lo bíblico, y por lo tanto creo que es una enseñanza que no tiene sustento. Y ya quiero cerrar este capítulo con una historia que leí hace unos años y realmente me conmovió de una manera tremenda. Y esto quisiera de alguna manera asemejarlo al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 13. Salmos capítulo 103, versículo 13. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjese, aquí aparece esta palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ya definimos qué es compadecerse y cómo Dios se compadece de los que le temen. Hay una historia que realmente a mí me conmovió mucho cuando la leí hace unos años. Trata de terminar la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, en su buen corazón, decide donar muchísimo dinero a Europa, ¿no? A Europa, que está pasando una situación mucho más terrible, una situación muy compleja. Y se dice que había un refugio para niños, había un refugio donde los niños huérfanos después de esa guerra eran refugiados y eran alimentados. Estaban terminándose, era un caos todavía. No había una logística muy clara por la circunstancia misma de la terminación de la guerra. Y en una situación, un hombre entra con una niña a ese lugar, entra a ese refugio, y el hombre entra con una cara totalmente amarilla, demacrada, ojos hundidos y grandes, un cuerpo totalmente delgado. Presentaba rasgos de anemia, de debilidad, de cansancio. Un hombre totalmente enfermo, y la niña ni se diga, una niña sin comer, desnutrida, cara totalmente amarilla. Entran los dos al refugio totalmente devastados y desesperados, diciendo:
por favor, mi hija necesita ayuda, necesita ser alimentada, necesita ser provista, ¿no? Y la encargada del lugar le dice, ¿usted es su padre? Y esta persona dice, sí, sí es mi hija. Y dice la persona, lo siento mucho, pero es que no puedo atender a su hija. Hay una regla aquí, dice, tenemos muchísimos niños y no podemos ir alimentando a muchos más. El único requisito para que los niños se queden aquí es que sean huérfanos. O sea, no pueden haber hijos que tengan padres, puesto que los padres se pueden hacer cargo de ellos. Y este hombre dice, pues ¿cómo puedo hacerme cargo de mi hija? Si soy un hombre anciano, un hombre débil, no puedo hacerme cargo de ella. Y dice, lo siento mucho, tiene que llevársela de aquí porque su hija no es huérfana y no la podemos atender. Entonces el hombre queda viendo a su hija, la abraza y le dice, yo voy a arreglar esto. Y habla con la señorita y le dice, entonces usted quiere decir que si mi hija fuera huérfana, ustedes la podrían atender aquí. Y esta persona dijo, claro que sí la podríamos atender si la niña fuera huérfana. Entonces el hombre abraza a su hija y esto es un momento totalmente conmovedor. La abraza y le dice, yo arreglaré esto, le da un beso, se despide y este hombre va y se suicida. O sea, este hombre se suicida para que su hija tenga un refugio y un alimento donde estar. La comparación, por supuesto, no es nada analógica, no es nada correcta si lo pongo de esa manera, pero creo que esto es un sentimiento de un padre que puede hacer por uno de sus hijos que ama, ¿no? Dios, por supuesto, que jamás se va a suicidar, Dios jamás hará algo indebido, pero es que cuando Dios ama a sus hijos, se compadece de la manera que no tiene ni idea, o sea, se compadece de la manera más profunda que jamás hemos llegado a entender. Es por eso que nosotros aún no hemos sido consumidos, es por eso que Dios nos sigue guardando, es por eso que Dios ha tenido tanta misericordia de la iglesia, porque es algo que a Él le pesa, algo que a Él le duele, algo que Él ama y que a un precio incontable. Ese es un precio de sangre, es un precio que no tuvo un precio monetario de ningún tipo, no se puede medir ese acto de amor, de misericordia de Dios por la humanidad. Y si somos sus hijos, puesto que tenemos una misericordia de un Padre que no tiene explicación. Creo que esto es la misericordia de Dios a los de la Biblia. Creo fielmente que ese Dios es misericordioso y es mi Dios y es el Dios de la iglesia cristiana. No solamente de este siglo, sino de los siglos pasados. Así es que descansemos y honremos y adoremos a ese Dios misericordioso que la Biblia nos ha mostrado. Así es que con más entusiasmo leamos la Biblia, con más entusiasmo el Antiguo Testamento está lleno de esta riqueza y creemos que Dios estará obrando de alguna manera en este siglo. Damos por terminado esta sesión, esta primera clase en cuanto a atributos morales de Dios y que el Señor les bendiga.